Decíamos que íbamos a conversar sobre lo que significa Donald Trump, Netanyahu y Milei en nuestro país, ¿no? En el mundo, pero en nuestro país, ¿no? Se abrazan en los altares de la muerte, se regodean en los banquetes de la destrucción y el sometimiento, festejan chocando sus copas manchadas de sangre. Sus manos, sus corazones, sus políticas públicas están manchadas de muerte y de sangre. Te pido el video 1, Alex, por favor. Gaza, while it looks a little bit messy, it has for many, many years, I will tell you, many decades, but it's getting very close to being perfected. Esta frase no es un análisis, es algo más. Describe una mentalidad, la de quien mira un territorio devastado y ve un proyecto inacabado. Llaman desorden a miles de muertos, llaman perfección a un pueblo reducido a ruinas, y lo peor es que no es un desliz, es el lenguaje de quienes creen que un pueblo entero puede ser gestionado como si fuera un resort, es el lenguaje de la élite psicópata que está al volante. Y ahí está el verdadero horror, que digan la frase en voz alta y el mundo siga actuando como si fuera una opinión respetable y no la confesión directa de un proyecto genocida. Gaza, while it looks a little bit messy, it has for many, many years, I will tell you, many decades, but it's getting very close to being perfected, and people are shocked. And even the great experts that have gone around criticizing badly every country and every president and everything, they're all saying that what's taking place in the Middle East is a miracle. It's getting very close to being perfected. What's taking place in the Middle East is a miracle. Donald Trump, Benjamín Netanyahu y Javier Milei seguramente son los más claros exponentes de esta etapa del capitalismo de destrucción, de la voracidad sin límites, de las corporaciones que tomaron por asalto muchos estados en el mundo. Gobiernan las corporaciones a través de los estados nacionales, lo que antes se conoció como estado de bienestar, estado soberano, prácticamente ha sido arrasado en muchos lugares por las corporaciones. Por suerte en muchos lugares no, y también los vamos a mencionar en nuestra editorial. Concurren Trump, Netanyahu, Milei entusiastas a brindar por sus vergonzantes victorias. Reniegan del Estado, pero usan al Estado en beneficio propio, para sus intereses, para los intereses de sus amigos, para favorecer a las empresas con las cuales se han apoyado para llegar a los gobiernos. Recordamos siempre que cuando ganó Milei en Argentina lo encerraron 2 meses en un hotel prácticamente, que es propiedad de Epstein, que es propiedad de alguien que después fue designado embajador en los Estados Unidos. Y le escribieron el plan de gobierno, claramente, ¿no? Esto también está dicho, relatado en muchos relatos periodísticos, en muchas crónicas de la política. Favorecen a sus amigos desde el Estado, que aborrecen, que dicen que van a destruir desde adentro como los topos, para facilitar la entrega de nuestros países a los imperialismos de turno. Palabra vieja, imperialismo. Alguien que desde su país, con prepotencia y con el poder de la fuerza, invade por diversas formas otros países. Y para mantener, en el caso interno, vía garrote, vía represión, vía causas judiciales inventadas, vía testigos falsos, como te contamos la semana pasada, el orden, entre comillas, el orden en la interna de sus países. Porque estos modelos tan expoliadores, tan conculcadores de derechos, que quitan los derechos a las personas, que no mejoran la vida de las personas, de las mayorías por lo menos, cierran únicamente con represión. No hay otra forma de que se mantenga la gente tranquila, menos en Argentina, que vos sabés bien que tiene un alto índice de población sindicalizada, es uno de los países en el mundo que más sindicalizados tiene. Cierran estos modelos vía represión. Usan al Estado que vinieron a destruir para ellos. Te pido el video 2, por favor, Alex. Hello,
My friend. How are you? It's good to see you. It's very good to see you. It's a pleasure for me to take here again. You know what I said? ¿Sabe qué dije? Javier Milei is a real, Que Javier Milei is a real Javier. You know es what un Javier is? verdadero Yes, Javier. yes, exactly. Javier is a real Javier. Javier es un verdadero Javier. Exactamente. Gracias. Well, thank you. Dijimos hace meses y muchos y muchas se escandalizaron por esta afirmación sincera que tuvimos de que si al gobierno de Milei y a este tipo de gobiernos le iba bien, a nosotros nos iba a ir mal. Y las pruebas están al canto, están arriba de la mesa. Nos va mal a todas, nosotros y nosotras, a las mayorías, a las gentes comunes, a los ciudadanos de a pie, como decimos nosotros, que a diario ponen su granito de arena para sostener este país, para que funcione la Argentina. Nos va a ir mal. Las pruebas están al canto, arriba de la mesa, y no tienen que ver con ganar o perder elecciones. Tienen que ver con todo lo que esas políticas provocan. Hay políticas concretas que desde el Estado provocan situaciones. Si a vos te quitan las vacaciones pagas, si a vos te quitan la posibilidad de tener una obra social, tu condición como laburante desmejora, claramente. Bueno, esto es lo que están provocando y van a provocar más este tipo de gobiernos. También dijimos en reiteradas ocasiones, muchas veces, que estos gobiernos neoliberales, anarcolibertarios o simplemente cipayos también, no traen a nuestros países y continentes nada nuevo, no son una novedad en la política, sí son la novedad en el sentido de la crueldad que tienen. Toca a quienes resistimos a este tipo de gobiernos organizarnos, toca la resistencia, dicen algunos viejos que conocieron la resistencia en otras épocas, toca quizás una inteligente combinación de organización, estrategia, discusión, reflexión y articulación de dispositivos que han sido también, por este tipo de gobiernos, inteligentemente fragmentados y puestos en solitario. Cada uno se cree que puede subsistir y desarrollarse en la comunidad en forma individual. Nos han fragmentado y toca articular a nosotros, nos toca volver a juntar todas esas piecitas en luchas comunes, en la calle, en el conflicto, en las barriadas, en los lugares de los laburos, en los claustros y en las aulas también. Donald Trump, Benjamín Netanyahu y Javier Milei y sus esbirros locales, como fieles exponentes de esas atrocidades y atropellos, en nombre de Occidente, no traen ni nunca trajeron una sola buena medida para nuestros países. No nombran siquiera, presta atención en los discursos de Caputo, de Sturzenegger, de Milei, ahora de Santilli, de sus adláteres en la Cámara de Diputados, Adrián Menem, en el Senado, Villarruel, no nombran ni tienen en el radar a las trabajadoras, los trabajadores, los desocupados, los docentes, a la industria, al comercio, al mercado local, a los comerciantes, a los pymes. No los tienen en cuenta, no están en el radar. Menos a quienes aborrecen con especial intensidad, a las mujeres, a las disidencias y también a las y los periodistas. Este gobierno ha sido el que más denuncias recibió en contra, inclusive en tribunales internacionales, por cercenar la libertad de la palabra, la libertad de prensa. Te pido el último video, Alex. Las cifras del monitoreo de libertad de expresión de FOPEA son alarmantes.
Tenemos un aumento anual de casos. En 2024, como vemos, se registraron 179 casos de ataque al ejercicio periodístico, un aumento del 53% respecto a 2023 y del 103% frente a 2022. Y en lo que va del año tenemos un récord histórico. Al día de hoy el monitoreo tiene registrados 256 casos. Esto supera el récord histórico del año 2013. En 2024... el 80% de los casos de violencia fueron de origen estatal o paraestatal. Aquí se inscriben figuras próximas al presidente y funcionarios dedicados a estigmatizar a periodistas. El presidente de la Nación encabeza la mayor parte de los agravios. Es el principal agresor en 113 de los 250 casos registrados hasta noviembre del 2025. Esto se alinea con el informe Sombra de la Red Voces del Sur, donde el presidente Milei acumuló el 30,52% de las alertas el año pasado, por encima de Nicolás Maduro y de Nayib Bukele, que no superan el 8% del total. El monitoreo federal de FOPEA permite evidenciar un efecto imitación de la actitud de la primera línea nacional en el vínculo con la prensa en distintos lugares del país. Todo se resume en la elocuencia de la frase del propio presidente Milei replicada por funcionarios y seguidores: no odiamos lo suficiente a los periodistas. El tono de los agravios de las autoridades públicas llegan a límites aberrantes, como las referencias al sometimiento sexual. Así se crea un enemigo con una retórica que deshumaniza a la víctima, al extremo de asimilarlas con especies animales o cosas ante los ojos de la audiencia. Saben, son conscientes, también lo dijimos varias veces, de que su suerte es, si lo ponemos en perspectiva de la historia de un país, que es larga, por suerte, efímera. Su suerte, su estrella es efímera. Se apuran, corren, aprovechan nuestros momentos de desconciertos para cometer sus tropelías, sus delitos, sus atropellos. Su tiempo pasa exactamente en la misma medida que nosotros como colectivo, como comunidades, como sujeto histórico consciente y movilizado, nos despertamos. Cuando nos damos cuenta en un punto así, che, pero esto nos están sacando todo, encima están vendiendo el país, encima tienen 10 veces más deuda externa que la que teníamos cuando ellos llegaron. Yo los voté con esperanza porque iba a aplicar la motosierra, cosas que a mí no me gustan, pero la motosierra me llegó a mí, a los ricos no, los ricos cada vez más ricos, como decimos siempre. Y saben, ellos saben muy bien que eso se produce relativamente rápido. La reacción popular, llevamos apenas 2 años, todavía no, de gobierno casi, y, viste, bajó del 56% que tuvo como presidente de la nación, Javier Milei, al 41% en las últimas elecciones legislativas de octubre pasado. Están ganando alcaldes socialistas y de izquierda en Estados Unidos, en grandes ciudades. Israel enfrenta enormes movilizaciones por el genocidio a cielo abierto que es Gaza, y Milei va a enfrentar serios inconvenientes en la calle. Lo anunciamos porque ya vivimos esto. Vos te acordás en 2000, yo creo que era 19 ya, cuando ganó la legislativa Macri y quiso volar de un plumazo la fórmula para calcular las jubilaciones, subir la edad jubilatoria, el problema que tuvo en la calle, esos famosos no sé cuántas toneladas de piedra que eran una gran mentira, pero aparte grandes operaciones de los servicios de inteligencia al servicio de Patricia Bullrich poniendo contenedores con piedras. De hecho, a mí me toca vivir unos días en Buenos Aires y esas cosas las veo, por suerte las puedo ver. Están ganando socialistas, como dijimos, en Estados Unidos. Tienen los 3, que son los protagonistas de esta editorial, Trump, Netanyahu y Milei, un claro denominador común. Han puesto a sus gobiernos en contra de sus propios pueblos. Pusiste al gobierno en contra de tu pueblo. Ese es tu mérito, digamos. No es el único camino, el de el sometimiento. No es que haya este solo camino o nada, como dicen ellos. Mira, esta es la avenida del capitalismo y te podés poner un poco más a la izquierda, a la derecha, pero no hay otra cosa que esto. Hay otros caminos. De hecho, se ha demostrado, bueno, por suerte, en Latinoamérica tenemos todavía algunos faros
y el faro más fuerte, te diría, por escala, por cantidad de habitantes, por prepotencia comercial, por dignidad, es Brasil. Ignacio Lula da Silva esta semana nos dio otra lección para mostrarnos un camino distinto al que nos muestra esta gente. Te pido el video último de Trump y de Lula, Alex. I think we'll make a deal with Brazil. We get along very well. We'll have, I think we'll be able to do some pretty good deals. We've been speaking. Está hablando Donald Trump y dice que, bueno, que está contento por estar con Lula y que se van a entender bien. Y Lula dice, la prensa tendrá buenas noticias cuando terminemos esta reunión, ¿no? Muy circunspectos, muy serios, los dos, conversando en la sala de situación de la Casa Blanca. Y Lula, con mucha dignidad y sin moverse un milímetro de su posición, está diciendo, bueno, acá nosotros defendemos a Brasil, no hay razón para que Brasil y Estados Unidos se lleven mal. Y bueno, Trump dice cosas como que siempre le gustó Lula, a pesar de las barbaridades que ha dicho en público Trump, ¿no? Parece que finge demencia o tiene alguna disociación de su personalidad, ¿no? Bueno, qué sé yo, no sé. Está totalmente equivocado Milei y sus cómplices, siempre los mismos nombres y caras. Presta atención, googleá si no tenés esta información. Siempre los mismos nombres y caras en este tipo de gobiernos, serviles a las corporaciones globales. JP Morgan, googlealo también. Caputo, Sturzenegger, Bullrich, Bausili, Kirchner, Macri, se comieron el caramelo de que el 41% les da carta blanca, ¿no? Ellos se piensan que con el 41% que sacaron en octubre van, por ejemplo, a arrasar con los derechos laborales, van a seguir hambreando a la gente, van a seguir engrosando el ejército de desocupados y desocupadas vía represión y vía darles pedido ya o Rappi o ese tipo de ocupaciones efímeras. Olemos nosotros, intuimos otra cosa. Todos los días hacemos nuestro aporte para que esto pueda ser frenado, impedir la tragedia, frenar la locura, la discriminación, la violencia estatal del Estado gendarme y parapolicial creado por estos gobiernos que se hacen encima de nuestros derechos y quizás sea uno de los mandatos más simple que tenemos para ponerle fuerzas, ponerle energía. Tratar de frenar este tipo de crueldades y de gobiernos tan difíciles de soportar, para que nuestras hijas, nuestros nietos, nuestros amigos, vecinos en el futuro nos digan, che, la verdad que pusimos todo lo que pudimos o hicimos todo lo posible para impedir que estos gobiernos sigan gobernando nuestros países. Hacemos un separador y volvemos.